Bienvenidos a Fuero Íntimo, este espacio del Club de Derecho donde no nos interesa focalizar tanto en el derecho, en los expedientes, en las normas, sino en las personas que nos visitan. Hoy con nosotros Enrique Helmreich. Enrique es empresario, abogado. Enrique, bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, para mí es un gusto también estar con vos y gracias por la oportunidad de que conversemos un poco sobre no sé qué cosa. Nos interesa, en Fuero Íntimo nos interesa las historias y las anécdotas que tienen los entrevistados, así que vamos a sacarte jugo. Enrique, contanos, la invitación que te hemos hecho es porque muchas veces, lo hemos visto en las distintas entrevistas que hemos hecho acá, más lo que uno ve al estudiar y ejercer la profesión. La visión clásica de la abogacía es ejercerla desde el litigio o desde la profesión de matrícula o desde adentro de tribunales. Serían las dos maneras más comunes, o también aquellos que tienen ese sacerdocio de la docencia, que también se pueden dedicar a la investigación y la docencia, ¿no es cierto? Pero vos tenés otra manera, yo te conozco, somos amigos, te conozco hace varios años, y me interesa que compartas con nosotros otra forma de ejercer la profesión y sobre todo cómo arrancaste, cómo fue tu vínculo con el derecho y lo que haces hoy. Bueno, lo que me decís me hace acordar el planteo de una carta de documento, ¿no? Una cosa es escribir una carta de documento, otra es responderla, pero otra es recibirla. Entonces a mí me ha tocado hacer carta de documento, responderla, pero la sensación de que cuando la recibí tiene tu nombre y no sabes lo que tiene adentro, bueno, ese es el otro lado que a veces uno puede vivir, el otro lado de la historia. Y bueno, en realidad estudié Derecho y cuando era estudiante decía que no iba a ejercer, que no iba a litigar, que me iba a dedicar a la investigación. Algo que al final sucedió, pero muy tangencialmente. Me recibí, me preparé para una beca para ser investigador en el extranjero. Y en ese tiempo, conocidos amigos me empezaron a acercar casos y al año me di cuenta que tenía ya una pequeña cartera de cliente, había empezado a hacer la actividad y bueno, lo seguí durante varios años y me descubrí que era, no sé si litigante, pero un analista de problemas y un buscador de soluciones a esos problemas. Donde el derecho es una herramienta. Te viste más, como abogado, más solucionador de problemas que ese abogado del estudio contestando la demanda. La idea un poco siempre ha sido, y donde he tenido situaciones que recuerdo con mayor éxito, es entender cuál es la motivación de las partes que buscan, qué hay atrás de toda la historia y usar la herramienta el derecho como una herramienta, no como un canal, una causa que uno tiene que transitar, sino una herramienta para lograr los objetivos de las partes, sobre todo entendiendo, es como en el póker, dice que a veces se juega más con las cartas del otro que con las cartas propias, y creo que un poco de eso tiene que ver el derecho, sobre todo el derecho empresarial, donde las motivaciones son muy distintas a otro tipo de derechos. Donde ¿Por qué? Porque la gente es práctica. El empresario busca avanzar, busca soluciones, no se enrolla. Hay menos pasión, digamos. No, hay pasión. Hay pasión. Hay pero pasión en la contienda, en la contienda hay como menos pasión. Hay pasión, pero hay menos ego, hay menos una mirada interna al valor del yo tengo razón, sino de lograr los objetivos, que es ir hacia adelante. Sacarse el quilombo de encima, hablando mal y Exactamente. Entonces, ese planteo, por supuesto, hay muchas connotaciones porque la solución de un problema puede ser un mensaje también. El empresario es un gran comunicador porque en definitiva tiene la posibilidad de transformar un sueño, que es lo que quiso hacer, en una visión para que sea compartida y para eso de comunicarlo. Si no sabes comunicar, muy difícil que logres el objetivo de gestionar y participar a un grupo de colaboradores, a un equipo. Entonces, en esa línea,
no es lo hago porque quiero, porque me gusta, porque tengo el derecho, sino a dónde voy y qué me sirve lo que estoy haciendo. Ese es un poco una mirada distinta. De cómo arrancaste la profesión, que me estás contando con varios casos, y que cuando te diste cuenta tenías un volumen importante, a lo que haces hoy. ¿Te gusta a dónde te llevó la vida? Sí, creo ¿Sí? que... ¿Y qué, no me lo que gusta, haces? me encanta. Te encanta, qué bueno. Porque en definitiva hoy, después de largas actividades y cosas que he hecho en mi vida, de haber recorrido muchos kilómetros mentales y físicos, hoy me encuentro en un momento de plenitud porque puedo usar mis conocimientos y la herramienta para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente a desarrollar su proyecto. ¿Y qué haces hoy con el derecho? Porque contaste que cuando te recibiste tenías un volumen importante de casos. ¿Hoy a qué te dedicas con el derecho? Hoy me dedico a asesorar empresarios, Bien. no empresas, sino empresarios, donde derecho es una herramienta más. Yo tengo un recorrido donde ejercí la práctica, sigo teniendo tengo una empresa a la cual estoy como director, no estoy en la parte operativa. ¿Qué hace la empresa? La empresa hace programas de intercambio educativo. Ajá. Damos la oportunidad a gente que viaja a otros países a vivir una experiencia educativa, a desarrollarse, a abrir el pensamiento, la mirada y ponerse de otro punto de vista. Y sobre todo a chicos jóvenes. ¿Y el derecho cómo se vincula con eso? El derecho se vincula porque en definitiva creo que, ¿sabes qué? El estudio de las leyes debería ser, o fue para mí, como la película Karate Kid, Ajá. donde el chico lo hacían pintar encerar y pulir. Encerar y pulir, claro. Donde una herramienta que busca otro objetivo. Y en definitiva, el análisis de las leyes lo que busca es que vos tengas un pensamiento crítico, que abra la cabeza y puedas entender otras miradas. Y en definitiva, la educación, la visión internacional es ponerse en otra mirada. Y el derecho, en definitiva, es eso. Cuando uno habla de planteo ético, yo digo, sí, está el planteo ético, que es lo que corresponde, ¿no? Pero está un concepto que se llama el planteo émico, que quiere decir entender el pensamiento desde el interior de la cultura, ponerse en el lugar de otro. Y ese es un poco el planteo. Y creo que en definitiva todas las materias, uno las ve integradas, hablan de eso. Entonces cuando, te digo, el problema de la gobernanza, que es algo que me toca hoy muy a menudo en conversaciones, o sea, cómo dirigimos y cómo planteamos el modelo de una empresa, sobre todo en Argentina, que son empresas familiares. Y ahí en la conversación le digo, el derecho civil, los planteos comerciales, no son normas para aplicar para sacar ventajas, son criterios de pensamiento racional, crítico, una forma preestablecida de experiencias que te ayudan a solucionar problemas. Entonces, en entender un ejemplo clásico, la confusión entre empresa, empresario, accionista, director, gerente. Así, bueno, es que la ley fija compartimiento estanco. No, es una forma fabulosa de cientos de años que te ayuda a comprender los roles que uno debe cumplir, las responsabilidades y las obligaciones que cada uno tiene. Y cuando vos la haces conjugar correctamente, es como una sinfonía, como una orquesta que cada uno toca su instrumento y en conjunto se afinado, que en definitiva es dar valor a la gente con lo que desarrollas como empresario. Bien. ¿Y cuál ha sido tu mayor desafío en toda tu carrera profesional y, bueno, y vinculado al derecho empresario? Mayor desafío creo que ha sido poder liderar equipos. Porque creo que uno no tiene... lo importante no son las habilidades individuales, sino el conjunto de habilidades que logras con un equipo. Que cada uno pueda hacer lo que corresponde empoderando a cada uno. Y creo que eso ha sido un aprendizaje que no te lo enseña en ningún lado. ¿Y crees que es importante para el abogado de hoy, por ejemplo? Imprescindible. ¿Por qué? Porque cae una mayor especialización y vos tenés que trabajar y hacer una mirada en conjunto. ¿Y qué tiene que ver con el liderazgo? Tiene que ver porque vos tenés que permitir que cada uno pueda opinar su opinión, pero con un objetivo en común. Y el líder lo que tiene que hacer es que ese objetivo en común se lleve a cabo. Digo, porque más de uno que puede estar escuchando o no dice, bueno, a mí ¿qué me importa? Yo quiero estudiar, me quiero recibir, quiero tener mi propio estudio y llevar mis casos. Bueno, va a prestar un servicio parcial, puntualizado, y un servicio que genere, en definitiva, un valor, porque cada vez más vas a requerir un conjunto de gente. Hoy vos te imaginas dentro de 10 años un abogado que no se gestione con un equipo de
no solamente otros abogados, de profesionales, de contadores, de gente de sistema. Yo hablo principalmente del derecho comercial, pero lo podés ver también en otros ámbitos, como en el derecho penal, en el derecho laboral. Tenés que trabajar en conjunto. Yo me quedo con dos ideas que estás diciendo que coincido totalmente, porque pienso igual que vos en estos puntos que estás refiriendo. Liderazgo y comunicación. Que más allá de lo que estás diciendo, que pienso igual, vos tenés que, como abogado, ser líder del caso. Porque, por ejemplo, en lo personal me toca, en lo profesional, litigar en casos de incidencia colectiva donde el polo activo que me toca defender, patrocinar, es numeroso. Entonces, ahí tenés que manejar dos cuestiones. Un liderazgo de poder transmitir una idea y que la compartan y se encolumnen detrás de esa idea, transmitir esa confianza, esa visión y poderlo comunicar. Y para eso hay que creer en lo que uno hace. Por eso digo, un liderazgo más allá del equipo de trabajo interno, sino también el liderazgo hacia la persona que te está confiando el caso, me parece, digo, para agregar a lo que estás diciendo. Bueno, volvemos en definitiva al líder, volvemos al esquema que dije hace unos minutos de lo que es la visión. Tú planteas tu creencia, eso que vos tenés internamente, tenés que poder hacer que el otro lo pueda ver y compartir. Tenés así que en definitiva logras que la justicia también lo comparte y falle a favor tuyo, porque es una mirada que tenés. Evidentemente, creo que sería muy difícil que uno pueda defender, hay muchos casos, pero en general creo que es difícil defender algo en lo que uno no cree, claro, o no tiene un vínculo de justicia, por lo menos así hemos sido educados en el humanismo. Es como el médico que ya sabe que te va a operar si sabe que no. Entonces, evidentemente, puede haber puntos de vista distintos, uno no siempre termina logrando, o tu mirada no es la correcta, pero en definitiva vos lideras y también te liderás a vos mismo, ¿no? Lo digo, y en este liderazgo un tema vinculado que es la confianza en la palabra, y uno tiene que empezar por la confianza en la palabra de uno mismo. ¿Cuántas veces nos fallamos cuando nos prometemos hacer algo, levantarnos hasta ahora, estudiar un libro, hacer una actividad física, no cumplimos y pretendemos liderar a los demás? Entonces creo que en ese manejo el liderazgo del caso, del equipo, pero también liderarse uno mismo. ¿Crees vos que la profesión actualmente está en esa línea de lo que estás hablando? ¿Cómo lo ves vos? Digamos, el ejercicio clásico que referimos recién, ¿no? Cuando arrancamos. Esta manera de ejercer la profesión desde el abogado de matrícula, desde el abogado litigante y desde el empleado o del operador de la justicia, llámese magistrado. Creo que estamos enseñando a la gente a cepillar caballo cuando ya hay una gran producción de autos en línea y el caballo va a quedar como una actividad deportiva. O sea, creo que el modelo de formación y la mentalidad del abogado deja de lado un montón de herramientas que hoy son necesarias en un mundo donde la inteligencia artificial... ¿Vos tenés hidroelevadora? Yo el caballo lo tengo en juguetitos, no sé qué colección. Lo tengo en mi colección. ¿En qué andarías vos? Por supuesto. Bueno, en un auto eléctrico hay, por ejemplo. En un monopatín. En mi EconoPower. Pero en definitiva esa es la línea. Creo que la estructura... Soy un ejemplo de paradigma muy, muy sencillo. Digo, vos vas todos los días a trabajar en colectivo. Te compras un auto y lo que haces es hacer el mismo recorrido que hace el colectivo y frenar en las paradas del colectivo. O sea, tu realidad, tu paradigma cambió y vos seguís formándote en base al esquema. Y le enseñas a tu grupo, a tu hijo, a tu familia, a que hagan con el auto el mismo recorrido. Claro. Entonces, estamos formando, no es un problema de la abogacía, es un problema de la educación en general. Entonces, eso me interesa, vos con tu experiencia educativa. Estás también en la educación media también. Tengo la... ¿Y primaria? Bueno, un poco más que estoy desde hace más de una década colaborando con un colegio privado que tiene educación inicial, primaria y secundaria, donde hemos venido trabajando en esa línea de decir, che, no sabemos cuáles son los problemas que van a suceder dentro de 15 años. El proceso educativo son 15, 16 años de que el chico entra al jardín a que termine el secundario, pero tenemos que encontrar herramientas o mecanismos
para darle a los estudiantes para que lo que hagamos hoy en 16 años siga siendo válido. Entonces, en ese modelo creo que hay que trabajar más la humanidad. Vuelvo a insistir, el pensamiento crítico, el entender el otro y por supuesto una herramienta que después de la pandemia se ha vuelto de moda, que es la filosofía. ¿Por qué decís que me llama la atención dos cosas que haces hincapié en el pensamiento crítico, que lo dijiste varias veces, y ahora esto de la filosofía que está de moda? ¿Por qué decís eso? Porque era, bueno, básicamente... ¿No hay pensamiento crítico hoy? ¿En la abogacía crees que no hay pensamiento crítico? ¿En la sociedad en general? A mí me gustaría, en general, la filosofía se trata de hacer las preguntas, te lo vinculo con la filosofía, de las preguntas básicas de la humanidad. Y en esto digo, ¿en cuántas conversaciones familiares, en cuántas cenas, en cuántos almuerzos, en cuántos asados se habla de los problemas originales, de las situaciones, de las causas que originan esos problemas? Que originan esos problemas y en definitiva nos cansamos de hablar de las consecuencias. O sea, estamos como en la caverna de Platón hablando de las sombras sin pensar lo que está atrás. Entonces, el ejercicio de preguntarse por qué creo que ha dejado de ser un planteo aburrido o ha comenzado a dejar de ser un planteo aburrido para ser un planteo donde la gente lo mira y lo observa y no hace falta que lo diga yo. Fíjate la cantidad de libros que últimamente hay en materia de filosofía, editoriales, podcasts, charlas que es algo que ha pasado de ser algo nerd o anticuado a ser algo de ¿Y por qué moda. crees eso? Porque la gente cuando estuvo encerrada, cuando tuvo que volver a dejar la distracción y estar en su intimidad, no preguntemos por qué, cómo, empezó a valorar otras cosas y se empezó a cuestionar otras cosas. Quizás porque tenía el tiempo para hacerlo, quizás porque dejó lo banal y empezó a aceptar que yo soy con mis hijos al lado llorando, trabajando en mi casa en O tal vez remera. esta realidad como está no lo satisface como está y están buscando algún sentido. Bueno. ¿O no? Puede ser. Puede ser, creo que eso tiene mucho que ver con otro ámbito, no me quiero ir de tema, pero con lo que es todo lo que es la realidad virtual, todo lo que son los superhéroes. Recuerdo hace un par de años, yendo con mi hija al cine, a ver una película de superhéroes, me di vuelta y vi todos los chicos jóvenes mirando atentos el estreno, la premiere de una película y pensando qué hacían a las 6 de la tarde ahí. Y bueno, buscan un mundo que no lo encuentran en la realidad y lo pueden pagar y lo pueden gestionar en un cine. Entonces, evidentemente, puede haber un costo en lo que haces, pero es gratis pensar e imaginar. Claro. Y eso es bueno. Todo esto que estamos hablando, que por ahí pareciera que nos alejamos de la realidad. ¿Cómo vinculamos en el ejercicio profesional? ¿En qué crees que podemos conectar con el ejercicio de la profesión? ¿Cómo podemos hacer que el ejercicio del derecho donde nos toque sea de la mejor manera? Trabajando en la solución de los problemas y no en buscar problemas para vender soluciones. ¿Hoy vos creés que está armado de esa manera el sistema? Creo que el formalismo ha llevado en cierta medida a un esquema en ese sentido. Y creo que a veces en un mundo donde hay muchos comensales y pocos platos, a veces cuando la gente va a comer pierde los modales y come como puede. Entonces creo que el sistema puede llevar a ese modelo y le falta imaginación, que el litigio no es la única forma de desarrollar la profesión. Hay un montón de maneras de hacerlo y no solamente uno no solamente es abogado haciendo demandas, sino que hay muchas formas de usar el derecho y creo que eso muchas veces va en contra de la monetización, vamos a llamarlo así, del ejercicio profesional. ¿Cómo sería eso? Básicamente... a ver si te entiendo. Somos las hormigas que vamos y venimos por el mismo camino.
Claro, buscando litigio creyendo como que esa es manera, la única buscando fuente buscando del alimento. litigio como manera De subsistir. de subsistir y no buscando soluciones. Y esos espacios de incumbencia han sido ocupados por otras profesiones, como los contadores, como los psicólogos. En Europa los abogados son generalmente los directores de recursos humanos en muchas empresas. Director de recursos humanos es un puesto muy natural para un abogado. ¿Y en Argentina dónde está eso? Nada que ver. El manejo de impuestos. Nada, claro. Como te digo, el manejo del tema de la gobernanza. El planteo del coaching. Hoy está de moda también entre abogados el coaching ontológico. Sí, Una herramienta como blanda. una herramienta, pero quisiera saber cuánto de trabajo en equipo, cuánto de formas de... ¿Qué escuela de debate hay en la Facultad de Derecho? En el colegio que me toca colaborar o decir de alguna manera liderar, hace varios años pusimos el debate como una materia y participamos de una competencia primero local, después nacional y después internacional de debate, en donde los chicos les enseñamos a discutir en base a los argumentos, aunque no piensen en ese sentido. Pueden pensar tienen un pensamiento A y le hacemos que defiendan el pensamiento claro. B, porque es el ejercicio y el ejercicio de ponerse en lugar del otro. Entonces, hay club de debate. Los debates políticos terminan siendo muchas veces un manejo de chicana y quién habla más fuerte o quién le saca los trapitos del sol el otro, y no quién chicanea más, claro. Y no un modelo de discusión. Entonces creo que en el ejercicio puntual hay que empoderarse más como persona, ver dónde existe necesidades, oportunidades de colaborar con la gente y desde ese punto de vista ser más emprendedor en la profesión con los conocimientos que uno tiene, que digo, es más un gimnasio claro. que un resultado, ayudar a las instituciones, a la gente en general, al pensamiento para un mejor desarrollo. Entonces creo que por ahí va más que por el tema de, mira qué lindo accidente que tengo, cuánto voy a cobrar. Esto que decís lo veo muy importante, porque yo también lo veo igual que vos, esta falta de emprendedurismo. ¿Está bien dicha la palabra? Sí. Hay muchos litigantes, pero pocos emprendedores. ¿Crees que hay mucho litigio y pocos emprendedores? Sí, creo que bueno, es un tipo de formación. La pregunta es, ¿qué materia? Yo no estoy en la facultad, estuve en mi juventud. Plan viejo. Plan viejo, pero ¿hay alguna materia? ¿Qué materia hay vinculada a la currícula? No, nada. Bueno, planteo. No. Alguna opcional puede ser, pero no. Pero yo digo, mira, hay un lindo ejercicio que se puede hacer con adultos, normalmente se hace con chicos del secundario, que les da que hagan barquitos de papel. Entonces les da a cada uno que individualmente hagan barquitos de papel cada uno y cuenten, les da un tiempo, distintos grupos, y cuentan cuántos barquitos de papel hizo cada uno individual. Después lo pones a que en conjunto decidan cómo trabajar para hacer mayor cantidad de barquitos de papel. Y le volvés a contar el número. Y después pones que elijan un líder y coordinen la actividad de hacer barquitos de papel. Y evidentemente el número va subiendo. O sea, en definitiva, con el mismo tiempo, los mismos recursos, producís más, o sea, generas valor. Entonces la mirada no es si yo me quedo con tu barquito de papel o vos te quedas con mi hoja o cómo nos discutimos el tiempo, sino cómo en conjunto, inteligentemente, desde el punto de vista del emprendedor, creamos más valor. Y creo que esa mirada es la mirada que hay que poner en la abogacía. Una mirada más de sumar, de multiplicar y menos de restar y dividir, para decirlo de alguna manera. Y ese ejercicio que es muy concreto y muy realista te muestra, sin cambio de recursos, cómo lo haces. Entonces, hay pensamientos que son técnicos, que son pensamientos verticales de profundidad, bueno, derecho penal, derecho civil, los procesales, y hay pensamientos que son horizontales, que son transversales a todo. Claro. Y esa es la línea, y creo que en ese sentido, yo siempre digo, básicamente son
hoy el tema del vínculo con el otro, lo social, el tema del medio ambiente y el tema de entender al otro, la interculturalidad como una herramienta más de pensamiento. Y el emprendedurismo como un trabajo en equipo también es otro de los conocimientos transversales que debería ser o es una asignatura importante para tener otra visión. Y por ahí, cuando pensás qué necesitas para ser abogado, para ser miembro del Colegio de Abogados, y tenés que litigar, es el uso de la matrícula, la regulación de la matrícula, y no el pensamiento de la abogacía, un colegio que nuclee o incentive otras actividades que no se vinculen con el litigio. Claro. ¿No? Porque uno podría, como te vuelvo a decir, el tema de los recursos humanos, o de un montón de elementos, o ser director de empresa. La importancia, las habilidades que tenemos como abogados para participar como directores independientes de una empresa. Y por ejemplo, además, siguiendo lo que estás diciendo, otra de las formas que creo que me has sabido contar en algún momento vos has asesorado a otros abogados sobre cómo armarse en su estudio. Bueno, no? porque digamos, esa parte está buena. Bueno, porque en definitiva hay una herramienta que también creo que está bueno incorporar, que son los procesos. ¿Y qué es lo que, claro, eso? ¿Y cuál es el problema que te plantean? Porque vos empezaste esta entrevista contando de que sos un solucionador de problemas, digamos, resumiendo la idea, ¿no? El problema es que ¿Cuál es el problema que te plantea el abogado cuando te consulta? En definitiva es el paso de un trabajo individual, es decir, soy el freelance, que es aquel que pone su trabajo a disposición de la gente, que depende de vos, a hacer que genere una institución. ¿Cuál es la diferencia con la empresa? Bien. La empresa es una organización que genera un sistema. Entonces, en ese cambio de modelo hay que tener un entendimiento. Claro. No es lo mismo tocar un instrumento solo que como ha tenido que tocar con varios instrumentos para que funcione. Y en ese esquema hay una mirada hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, elegir lo que no voy a hacer. Creo que en la etapa que litigué, te diré que el mayor error que cometí fueron los casos que no debía aceptar, más que los casos que acepté. Aprender a decir que no, saber cuál es tu línea, qué querés, cuál es tu objetivo es fundamental. Y eso es un poco la reflexión. Y son actividades que no se ven y que terminan en un mecanismo de un modelo económico donde lo que vos haces es dividir tus honorarios en compartimentos estancos y no plantear un modelo de honorarios donde se pueda multiplicar con la actividad de todos. Claro. ¿Cómo sería eso? Explícalo un poquito mejor. No, normalmente lo que sucede es que se suele utilizar compartir los honorarios regulados entre los colegas que han participado, el que presentó el cliente, el que llevó el caso, el que planteó la demanda, y en un planteo integral de ver cómo es el valor que le agregan en la actividad y cómo contribuís organizativamente. O sea, esto por supuesto sí sucede en estudios grandes, importantes a nivel internacional y a nivel nacional, pero la mayoría de los profesionales no te enseñan a gestionar una organización, te enseñan a gestionarte tu oficina. Tu oficina, claro. Con mucha suerte. Claro. ¿Vos arrancaste la profesión, heredaste un estudio jurídico? No. ¿Cómo arrancaste la profesión? Comencé trabajando, me recibí, empecé como te comentaba, solucionando el caso. ¿Tu familia te bancaba? No, mi papá cuando me recibí siempre me decía, había una anécdota interesante que, dos cosas. Primero, te pregunto, ¿por qué? Para aclarar la pregunta, porque más de uno que no te conozca puede decir, bueno, pero este tipo, el padre le bancó, claro, así, cualquiera con guita, todo bueno, algunos me han escuchado la anécdota. Tengo dos anécdotas. Una, que siempre mi papá, si yo había una regla en casa, que si estudiaba no podía trabajar, papá decía que le salía más caro que trabajásemos que terminásemos los estudios. Entonces tuve varios intentos de generar alguna actividad emprendedora fuera del derecho. No decía ningún problema, pero hasta acá te vas a vivir solo y te manejas solo. Así que priorizamos el estudio. Era más lindo estudiar que laburar. Y el segundo tema, siempre cuento que me recibí y fui al médico y me dice, no, está de baja la obra social. No, hay un error. Lo llamé a mi papá y me dijo, no, ya te recibiste. Claro. Ya cumplí. Ya está. Y bueno, yo había hecho la carrera bastante rápido, rendí un
tercio de la carrera libre. Mientras estudiaba viajaba afuera, me hacía mi propio work and travel. Y bueno, intenté hacer, paralelamente hice un terciario, una carrera en administración de empresa. Y el día que me recibí y me pasó eso, me sentí el más boludo del mundo. Digo, onda, suelto en el mundo. ¿Qué te pasó? Porque cero recursos. Claro. Estaba muy bien, me daban el auto, tenía la obra social, plata para salir. El día que me recibí se me acabó el auto, la plata para salir, la obra social. Y entonces acordé, me dice, bueno, acá tenés el diario, hay muy buenos trabajos para hacer, buscarte un trabajo, donde ya está. Y bueno, hice un acuerdo, le dije, bancame el primer año el costo de un estudio jurídico que me alquilan iba a aprender y pagaba un costo por usar la oficina. Sí. Y bueno, acordé que durante un año, que eran 246 pesos, me acuerdo. Pensé que iba a decir Australia. No sé si eran pesos, creo. No sé si eran pesos. Y bueno, al final del primer año le dije, ya está, papá, no necesito más la plata. Y es más, me alquilé el año siguiente una oficina solo. Bien. O sea digamos, porque esto que te quiero preguntar es que vos te hiciste solo, de abajo. Sí, bueno, Un año que te bancó tu viejo, después arrancaste solo. Entonces, hoy a un estudiante de Derecho o a un abogado que está recién recibido, ¿cuáles serían tus consejos que le diría, mira, corre por este lado, esto es lo que no podés dejar de estudiar, de aprender? Creo que el planteo es mirar más, vuelvo a la parte de la charla, mirar más qué puedes solucionar, qué necesidades puedes cubrir, cuál es el dolor que puedes calmar en el otro y desde ese punto de vista buscar esas soluciones. Ese planteo, ¿qué puedo hacer? No buscar ganarte la lotería con un caso, sino ver cómo podés vos, de tu conocimiento, ayudar a la gente en lo que te gusta. Ese es un poco la mira. Y te doy un ejemplo que hoy está desactualizado, pero cuando comenzamos a crecer, yo comencé solo, empecé a tomar gente y empecé a trabajar, me empecé a hacer cobranzas para bancos. Entonces digo, bueno, el banco en definitiva en su momento vos no le podés dar una solución a los casos todos los casos que te presentan, pero le podías dar un sistema de información que le ayudara en esa solución. Entonces hice desarrollar un software con mucha información, lo que hoy sería un CRM, claro, que le diera a los clientes un análisis detallado de todo lo que íbamos haciendo en el estudio. Muy bueno. Entonces, en definitiva... O sea, los clientes que eran los bancos. Que eran los bancos, entonces sabían cada caso, inclusive que hoy es algo habitual, pero en su momento era algo innovador. El sistema se llamaba Pay Hunter, cazador de pagos. Entonces el planteo es, ¿qué necesitan? ¿Cobrar? Sí, ¿puedo cobrar? No, porque es una actividad, digamos, nos enseñan, es una locación de servicio, no de obra, claro, pero sí puedo colaborar dándole información. Entonces, desde ese punto de vista, encontramos una muy buena solución viendo el problema que tenía el otro, que era la información. Entonces, no siempre lo que podemos vender, entre comillas, es un fallo exitoso. Podemos ofrecer un montón de otras herramientas que parten de la imaginación para poder monetizar nuestro esfuerzo. Por eso, y que económicamente puede ser más rentable que el caso. Bueno, lo que pasa es que en definitiva eso son las pequeñas gotas que al final te mojan. Claro. Me pensar en la causa grande, el caso millonario que llega o jamás llega, pensar en los pequeños casos que te van dando un pequeño ingreso, pero que se vuelve un montón cuando lo sumas. ¿Volverías a elegir la carrera si tuvieras que arrancar de cero otra vez? La elegiría, pero haría como se hace hoy en Europa, 2 carreras a la vez. Hoy es muy habitual, por ejemplo, hay carreras que son Derecho y Administración. Haría un modelo donde, o Derecho e Ingeniería Industrial, el Derecho acompañado de otra carrera en conjunto. Yo en mi caso estudié Derecho y después hice una tecnicatura. Hoy me tomaría más tiempo y haría de manera integral una carrera donde me dé una visión más amplia. Excelente. Bueno, Enrique, ya para ir cerrando este encuentro, te vamos a hacer una pregunta que se la hacemos a todos los que nos visitan.
y te preguntamos si le va a responder con sinceridad como has venido respondiendo hasta acá. ¿Sí? ¿Te has sentido cómodo? ¿Sí? Sí, perfecto, muy cómodo. Bueno. Enrique, ¿quién sos cuando nadie te ve? Un constructor. Un constructor. Un humilde constructor. Un humilde constructor. ¿Qué sería eso? Constructor de relaciones, constructor de ideas, tomar las piezas y hacer de eso algo mejor. ¿Y cómo viene ese proyecto? ¿Viene bien? ¿Satisfecho? Estoy contento porque muchas veces construir no es hacerlo solamente uno, sino ayudar a otros que construyen con sus herramientas y uno colaborar con la experiencia para que otros los hagan esa experiencia, y creo que a veces no es hacer, sino ayudar a que otros hagan. Excelente. También eso es ser un constructor. Gracias, Enrique, por visitarnos. Tenemos unos presentes para vos de la librería Alberoni que nos apoya este proyecto, y un regalo del Club de Derecho que tal vez no lo sepas, hablando de construcción. Mira, a ver, adivina de qué se trata esto, mira. A ver, bueno. ¿Qué es esto? No sé, un lápiz. No, un lápiz. Adivina. Que golpea el mazo. ¿Con qué golpea? Un cincel. Mira qué bueno. ¿Y qué puede ser? Si yo tuviera que regalar un cincel, si el Club de Derecho tuviera que regalar un cincel a un invitado, ¿qué le podríamos decir? No sé, si me ocurre que podría ser la inteligencia. La inteligencia, muy bueno. Es un buen ejemplo. Mira, vos hablando de la construcción. ¿Cómo podríamos hacer el storytelling del no sé, cincel? Pero la idea es que el regalo me lo hacemos. Para dejar aclarada la idea, esto fue una idea de nuestro querido amigo Enrique, que pensábamos desde el Club de Derecho qué podemos regalar a nuestros invitados. Entonces me sugirió la idea del cincel y simbolizar la inteligencia con eso. Así que, Enrique querido, ahora te toca a vos. Gracias. Nombre. Gracias por la visita. Como esto es simbólico, esto también significa que en el momento que me llamaste y me preguntaste qué podía ser regalo, jamás pensé que iba a terminar recibiéndolo, ¿no? Entonces eso es un concepto de la abundancia. Tal cual. Que muchas veces uno brinda ideas, conceptos, y al final vuelve. Excelente. Es el destino. Gracias, Enrique querido. Un gustazo, ¿eh?